ministro. O sea que hay divergencias claras en lo que se refiere al valor, digamos, de su gestión. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Y otro tema, yo quería aprovechar para solidarizarme con usted en lo que se refiere al asunto de este infundio que ha lanzado el congresista Mulder en relación a que usted sí la hizo bien porque consiguió un trabajo para su esposa en la SBS o algo parecido, como si su esposa no fuera pues no tuviera una maestría, no fuera una persona absolutamente capaz de conseguir trabajo por sí misma, una cosa inaudita, ¿no? Sí, mira, Jaime, es lamentable empezar la entrevista en la entrevista así, pero eso es, o sea, eso se puede ver de miles de puntos de vista, desde el punto de vista ya casi un insulto a una mujer que no pueda conseguir un trabajo por sí misma. Eso es inaceptable en un país moderno. No. Y por otro lado, ya a los niveles ya de corrosión moral que estamos llegando en la política son, yo creo, lamentables, ¿no? Porque ataques, discusiones, debates al político, ¿no? Claro. Y uno al ser ministro es político, por más que uno diga, no, pero yo quiero hacer mi trabajo de manera técnica, uno es político y uno se tiene que acostumbrar a eso. Así, digamos, es el juego, ¿no? Así es el juego político, pero cuando ya pasan a difamar, por un lado, porque hay varias cosas que mencionó ese congresista que son, por un lado, difamaciones, y esto que también es inaceptable lo que tú mencionas, ya eso yo creo que cruza con los límites de... con los límites que debe tener un congresista que además, en su función, tiene también un rol pedagógico, ¿no? Los jóvenes ven al congresista como que es una persona que debe dar el ejemplo, ¿no? Entonces, que se comporte de esa manera, no solamente tiene un impacto negativo sobre mí, sobre mi familia, eso sí me parece muy grave, sino que tiene un impacto en términos de ya cuál es la manera como nos conducimos, cómo conducimos al país, ¿no? Entonces, eso es algo, yo diría, penoso, ¿no? No, además se degrada la democracia, ¿no? Porque tiene sentido, por ejemplo, una interpelación a un ministro, si hay una discusión técnica, hay una crítica a defectos de la gestión, en fin, eso es perfectamente parte del juego democrático. Tiene que ser así, eso es bueno, pero rebajarse a este nivel, ya eso degrada efectivamente la democracia. Eso es lamentable realmente. Hay que lamentarlo. Bueno, y respecto del tema, digamos, de su gestión y de la crítica, ahora se ha puesto mucho énfasis en el tema de una educación fuera de la caja, todo lo que tiene que ver con una educación del siglo XXI, que no puede ser la del profesor dictando en un aula, sino que tiene que haber innovación, tiene que haber trabajo de conjunto, se tiene que usar las tecnologías de la tablets, tecnologías de la comunicación, digamos, softwares que permitan aprender cosas. Se habló de hubo una exposición extraordinaria de Salman Khan, que es el fundador de la Academia Khan, así es. Que ya está prácticamente en todo el mundo. Entonces, quizá la primera pregunta sería, en el Perú, ¿cómo hacemos para introducir la Academia Khan en el sistema educativo peruano, en la educación peruana? Es decir, para que los chicos puedan aprender matemáticas, por ejemplo, libremente, porque es a través de Internet se accede, ¿no es cierto?, a estos cursos. Mira, por ejemplo, el mismo Salman Khan decía, no es que esto sustituya al maestro, ¿no?, pero sí facilita el trabajo del maestro, porque no todos los chicos avanzan a la misma velocidad, ¿no? Hay chicos que pueden entender un concepto muy rápido, otros que necesitan una explicación distinta, y el tener este tipo de ayudas, ¿no?, permite que ese trabajo sea mucho más eficaz, ¿no? Y una cosa que yo decía en la conferencia, ¿no?, a veces nosotros vemos una posición como esta y decimos, bueno, pero esto es para otros países, ojalá nosotros pudiéramos hacerlo, ¿no? Y no, ya lo estamos haciendo, ¿no? En los colegios de alto rendimiento en Perú y buena parte de nuestros colegios de jornada escolar completa, efectivamente usan, ¿no?, este tipo de recursos porque ya están traducidos al español también. Sí, pues. No lo usan todos, ¿no? Y faltan muchos porque se requiere conectividad y no tenemos conectividad muchísimo de nuestros colegios. Pero justo cuando estaba haciendo la presentación, ¿no?, me mandaron, ¿no?, la foto de, por ejemplo, nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no?, en el que se le da una guía al profesor, se le dice, para que este concepto sea más claro, utiliza este link, ¿no?, dáselo a los chicos, y es un link, justamente un enlace a videos de Khan Academy de ese concepto en particular que el profesor está desarrollando en el colegio. Entonces, ¿no lo usamos todavía en todo el Perú? No, estamos lejos de eso, pero ese tipo de innovación, por ejemplo, ya se está avanzando, ¿no? Y nosotros como país, digamos, sí estamos innovando
y se tiene que hacer de manera más masiva, eso sí es cierto. Recién ahora nosotros tenemos un currículum en el cual decimos, mire, este es el conjunto de competencias que tiene que tener el chico. El chico tiene que aprender usar las matemáticas en la vida diaria, tiene que aprender a crear y apreciar el arte, ¿no? Tiene que aprender a tener una vida sana, tiene que ser consciente de sus derechos y responsabilidades. Todas esas son las competencias que queremos que el chico tenga. ¿Cómo llegar a tener esas competencias? Va a ser trabajo de cada escuela pública o cada escuela privada. Sí es cierto que en las escuelas públicas les damos una guía a los maestros, pero si el maestro quiere innovar sobre eso, perfectamente lo puede hacer. Ahora, algo de lo que se planteó acá es pues, que hay ya colegios privados, cadenas de colegios privados que están aplicando metodologías pedagógicas completamente diferentes, que son las que se van a requerir en el siglo XXI, en donde ya no tienes a un profesor dictando verticalmente, sino que tienes grupos de alumnos que trabajan colectivamente, desarrollan proyectos, responden preguntas, hacen investigación, desarrollan un aprendizaje colaborativo, así es. Crítico, en fin, ellos gozan aprendiendo y con la ayuda de estos cursos de internet, en fin, que son cursos interactivos además, ¿no? Eso es lo que tenemos que instalar en la escuela pública. Claro, uno se pregunta, pucha, ¿cómo vamos a hacer eso? Los profesores que tenemos están preparados para eso, muchos tienen más de 50 años, tienen las habilidades informáticas para estas cosas, están acostumbrados a un tipo de relación vertical, patrón-siervo, digamos, tradicional de la estructura, digamos, social peruana, pero la cosa... Y las cosas ya no son así, y los chicos ya no aceptan eso. ¿Cómo vamos tampoco a hacer para avanzar? Es decir, que... Mira, justamente yo mencionaba que hemos avanzado en un proceso de reforma, ¿no? Que le llamaba en la presentación una reforma 1.0. ¿no? Ya tenemos una carrera meritocrática entre los docentes, en el cual ellos pueden, para ascender, tienen que ascender en función a su esfuerzo y a su desempeño. Ya nadie asciende por años de servicio, eso no existe en el sistema educativo peruano. Se ha invertido en mobiliario y equipamiento, se ha invertido en infraestructura, se ha avanzado con tener colegio de jornada escolar completa, pero ese es un buen ejemplo en el cual se ha avanzado, pero no llegamos a todos todavía, porque hemos avanzado en tener 1.600 colegios de jornada escolar completa en la secundaria, hay 400 más el próximo año, pero hay que llegar a 8.000. Claro. Entonces, todos esos inputs que hemos estado poniendo ya en el sistema educativo, todo eso tiene que seguir seguir avanzando, ¿no? Y cubrir a todos los colegios del Perú. Eso todavía no estamos. Pero al mismo tiempo que tenemos que seguir avanzando eso, tenemos que avanzar con lo que le llamamos una reforma 2.0, que es preocuparnos más de la interacción entre profesor-alumno, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Y lo que necesitamos es justamente, ¿no? Que sea un aprendizaje que esté fundamentado en interacciones permanentes y mucho más horizontales que fomenten un pensamiento crítico en la escuela. Lo bueno que tenemos hoy día es que ya sabemos dónde estamos. Y las cifras que yo mencionaba ahora es que, por ejemplo, entonces, dado que tenemos un sistema de monitoreo pedagógico, sabemos que solamente en el 24% de maestros efectivamente tiene un proceso interactivo, activo en la clase. Solamente 23% de los profesores le dan retroalimentación permanente al chico. Solamente 24% de los profesores fomentan permanentemente en la discusión en la clase un pensamiento crítico. Pero lo bueno es que ya sabemos dónde estamos en esos niveles. Eso eventualmente tiene que ser el 100%. ¿No? ¿Cómo hacer para Entonces, justamente lo que se hace, por ejemplo, los colegios de jornada escolar completa, tienen ya un sistema blended, ¿no? Un sistema mixto para la enseñanza de inglés. La mitad del tiempo es con un profesor, ¿no? Presencial, y la otra mitad es con un software de autoaprendizaje en el chico va avanzando cada uno a su nivel. Entonces, no es que ese tipo de aprendizaje interactivo que responde a la necesidad del chico no lo tengamos, ya lo tenemos, pero todavía nos falta llegar al resto del Perú. Entonces, ya estamos avanzando, pero obviamente sabemos que nos falta mucho, ¿no? Porque como tú decías, lo más difícil no es los instrumentos tecnológicos, cambiar las cosas que están en el papel, cambiar el currículum. Eso ya lo estamos haciendo. Lo más difícil es cambiar el chip que está en los profesores, ¿no? Y para algunos es más fácil hacerlo que para otros. ¿Cómo ¿no? hacer, digamos, aquí se ha planteado que hay modelos de gestión público-privada que han sido muy efectivos, muy eficientes en mejorar los rendimientos, como por ejemplo Fe y Alegría. Pero el Ministerio, su gestión ha sido refractaria a extender ese tipo de convocar, digamos,
a muchas fes y alegrías. Se han planteado asociaciones público-privadas para la construcción de infraestructura, que dicho sea paso no han avanzado tampoco, y sin embargo no para la gestión público-privada, para la gestión, ¿no? Ahí se podría, digamos, sumando experiencias, una gran, ahí Jorge Isuski habló de una gran coalición, digamos, entre colegios privados, sector público, gobiernos regionales, alcaldes, en fin, que haga que meter a todos en esta corriente. Yo creo que crecientemente podemos decir que todos están, ¿no? En el sentido que yo veo a muchos gobernadores regionales muy comprometidos con la educación, ¿no? Unos haciendo innovaciones, ¿no? El gobernador acá de Ica, por ejemplo, ¿no? Tiene unas experiencias muy interesantes, ¿no? De fomento a la música, ¿no? En los colegios públicos de aquí de Ica, ¿no? El gobierno regional de Moquegua, ¿no? Está trabajando intensamente con la empresa privada, ¿no? Para asegurarse que todas las escuelas tengan no solamente el equipamiento tecnológico, esa es la parte fácil en verdad, que va a ser la parte más difícil, que es en que los profesores utilicen, ¿no? Ese equipamiento, ese software como parte del proceso educativo. Entonces, esas experiencias que nosotros las seguimos con mucho detenimiento y las acompañamos y en otros casos aprendemos a nivel nacional, digamos, de esas experiencias regionales, yo creo que son muy positivas. Por otro lado, seguir avanzando en este tipo de asociación público-privado es algo que se tiene que hacer con cuidado porque se está avanzando poco a poco. Ahora, aparte de Fe y Alegría, que es una buena experiencia, que conocida por todos, justamente nosotros en el presupuesto de la República para el año 2017, hemos introducido recursos que nos permitan asociarnos con entidades privadas para poder gestionar internados en la selva y en las zonas rurales de la sierra. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchos colegios secundarios pequeñitos, colegios secundarios de 100 chicos, ¿ya? Y eso no tiene sentido. Un colegio primario de 100 chicos está muy bien, pero un colegio secundario no puede ser, la escala no da para que sean 100 chicos, porque necesitas profesores de todas las especialidades, ¿no? Entonces tiene que ser colegios más grandes, pero para que sean más grandes, en zonas rurales tienen que ser internados. Dar autonomía a los colegios, a los directores, a las UGELes, a los gobiernos regionales, para que puedan, digamos, implementar estos nuevos métodos pedagógicos con libertad, convocando a sector privado, a universidades del exterior, a quien sea, o del interior, o a otros colegios en el Perú que están haciendo eso. Yo creo que mucha de la libertad la tenemos que tener más en la cabeza que en el papel, ¿no? Porque justamente la lógica curricular ahora es esa, tú tienes que asegurarte que los chicos tengan estas competencias, usar las matemáticas en la vida diaria, ¿ya? No creo que haya discusión sobre eso, ¿no? Pero cómo lograr esa competencia a lo largo de todos los ciclos, qué metodología exacta usar, qué ejemplos usar, qué ejercicios usar, eso hay libertad en la escuela pública y en la escuela privada. ¿Ya? En la escuela pública obviamente le tenemos que dar ayudas a los docentes, pero sobre esas ayudas ellos pueden innovar. Y una cosa importante que estamos haciendo ahora es que es crítica la formación en servicio de nuestros docentes, de la capacitación de los docentes que están ahí y que van a estar los próximos 20 años. ¿No? Acuérdate, tenemos nosotros 380.000 docentes públicos, ¿no? Hay una carrera meritocrática. No se puede capacitar a estos docentes en estas nuevas metodologías. Pero lo tenemos que hacer de manera diferenciada. Nosotros, lo bueno es que ya sabemos más acerca de esos profesores, pero como la gran mayoría de profesores han sido evaluados, entonces sabemos que en esta escuela hay profesores de quinta y sexta escala, ¿no? De las escalas más altas, y les ha ido bien en sus evaluaciones. Y sabemos que en esta otra escuela hay solamente profesores de primera escala o profesores que no les ha ido bien en sus evaluaciones. Entonces, esos dos tipos de colegios requieren un apoyo distinto. El primero requiere muy poco apoyo. Es un colegio que puede ser casi autónomo, ¿no? El director es el que maneja sus recursos humanos, ¿no? Y dice, bueno, este profesor necesita apoyo en ese tema, el otro profesor en el otro tema, pero ya tienes una comunidad de profesores buenos, ¿no? Que pueden manejar esa escuela, no requiere un acompañamiento externo, digamos, ¿no? En cambio, el otro grupo de colegios, ¿no? Que tiene profesores que todavía requieren más apoyo, sí requeriría un apoyo externo, ya sea trabajando con el gobierno regional o directamente el ministerio para mejorar su proceso pedagógico. Todo esto depende también mucho de la actitud de los maestros. Los maestros quieren aprender, son conscientes en primer lugar de que hay estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías
pedagógicas que ya no son la vertical impositiva, digamos, o la de dictar simplemente una clase, sino estas cosas creativas, colaborativas, en fin, de investigación, de proyectos. Esto, ¿saben que existe? Porque habría que... Y están dispuestos, digamos, hay motivación en los profesores, tienen compromiso por alcanzar estas nuevas tecnologías. Mira, como te decía, todos lo saben, ¿ya? Yo no creo que muy pocos no lo deben de saber, pero habría que en la medida que hemos, en las medidas que hemos podido hacer, dado que tenemos ya mecanismos de monitoreo más sofisticados, nos damos cuenta de que un poquito menos de la cuarta parte efectivamente tiene un proceso de aprendizaje interactivo en el aula, ¿no? El otro 75% no está donde debe estar, ¿no? Entonces, por eso esa formación en servicio es tan importante y justamente ese es el reto, ¿no? El reto no es más que la preparación de los materiales o tener el equipamiento, es cambiarle el chip a los profesores. Sí, pues, claro. ¿No? Eso es algo que no hay que ser francos y digamos saber que como país no es que es algo que se va a cambiar de un día para otro. Sí, eso se instala en la mente como pero efectivamente, eso tiene que pasar. Cada maestro podría empezar a innovar por sí mismo, es decir, aplicar estas tecnologías, buscarlas de internet, no sé. Lo bueno es que yo creo que en muchos casos sí está pasando, ¿ya? Ahora, cuando veíamos, ¿no?, la presentación, ¿no?, de Salman Khan, súper interesante, muchos lo veían como que, ¡oh, qué bien! Ojalá en el Perú se hiciera eso, ¿ya? Y no, en el Perú ya se está haciendo, pero efectivamente no se está haciendo en todas las escuelas, ¿no? Y en eso tenemos que avanzar y tenemos que ser conscientes que es un proceso que no va... Por favor, entren a la página web de la Khan Academy y miren qué cosas pueden aplicar ustedes en sus clases. Pero las cosas no se resuelven solamente con directivas. Esa es la parte fácil, una ¿no? sugerencia, claro, una directiva, mira, la directiva, la sugerencia es la parte fácil. Lo difícil es que el profesor efectivamente aprenda a usar esos recursos como parte del proceso educativo. Un gran movimiento nacional, necesitamos salir con medios de comunicación, una gran alianza público-privada para esto, no sé, una cosa hay que meterle más. Lo bueno, Jaime, es que nosotros sí hemos avanzado en un proceso de reforma que es meritocrática, cosa que otros países no lo han podido hacer. Sí, eso es verdad. Nosotros hemos tenido... Pero todavía no tenemos evaluaciones de desempeño, ¿eh? Pero esas empiezan este año 2017. Ajá. Y sí es cierto, has tenido miles de profesores que han participado de evaluaciones, como mostré también en la presentación, hay profesores que también han salido de la carrera. Hay profesores que eran interinos, no cumplieron con los estándares que se pidieron y tuvieron que salir. Entonces tenemos salidas meritocráticas, digamos, en el sentido que no se cumplió, tenemos ascensos meritocráticos y tenemos ingresos a la carrera meritocráticos, ¿no? Han entrado 8.000 docentes, pero postularon 200.000. Entonces es difícil entrar a la carrera. ¿Cuántas plazas había? Habían en realidad 20.000 plazas. Y solo se llenaron 8.000. Solo se llenaron 8.000. Ah, no, eso está bien, eso significa que se está poniendo una valla más alta. Exactamente, dijimos, la valla es esta. De acuerdo, eso está bien. Eso si no pasa la valla, eso tenemos que dar la señal de que entrar a la carrera pública magisterial no es fácil. No es fácil. Entonces, pero te das cuenta que tienes a cientos de miles de profesores que ya son parte de ese proceso, ¿no? Y eso es un avance que yo creo muy importante. Bien, ministro Jaime Saavedra, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Con esto nosotros nos despedimos del programa hasta el día de mañana. Buenas noches.